Nacida en 1976 en la ciudad de Manchester, Reino Unido, Susan y su hermana Michelle fueron criadas por su madre y su padrastro, en un entorno hostil y poco armónico, ya que constantemente tenían violentas peleas y discusiones. Cuando Susan tenía 14 años su madre las abandonó, quedándose al cuidado de su padrastro que no se preocupaba por ellas, prefiriendo vivir en varios lugares temporales. Susan también comenzó a faltar a la escuela y se había convertido en una persona vulnerable e influenciable, buscando desesperadamente personas en las que confiar, cosa que la llevó a juntarse con gente que en un futuro serían su perdición. Una de sus amigas más cercana era una joven de 25 años llamada Jean Powell, madre soltera de 3 hijos, y además había sido su cuidadora cuando tenía 10 años. Susan idolatraba a Powell, la veía como la figura materna que tanto necesitaba y pasaba bastante tiempo en su casa, pero Jean para nada era lo que parecía, era violenta, manipuladora y de carácter volátil. Además en su casa se vendía y se consumían sustancias ilícitas, aparte también estaba involucrada en la compra-venta de partes robadas de autos. Así todo, Michelle y Susan decidieron vivir en la vivienda de Powell. Poco a poco fueron sintiendo los efectos de vivir en aquel lugar, sobre todo Susan, que a los 16 años fue obligada por Jean a dejar la escuela para trabajar limpiando edificios, y darle todo el dinero que ganara con este trabajo. Además también tenía que cuidar a los niños de Powell todos los días. Durante este tiempo también se mudó a la caótica casa Bernadette McNally, quien era vecina y amiga de Jean. Además era otra desquiciada que no tenía escrúpulos y era bastante violenta e impulsiva. Al ver este panorama, Michelle estaba preocupada y asustada con todas las cosas que estaba viviendo, por lo que decidió irse en agosto de 1992. Sin embargo, Susan decidió quedarse. Las 3 mujeres comenzaron a vivir una vida de vicios, bebiendo alcohol, topándose y acostándose con hombres todos los días, siendo Anthony Dodson de 16 años, con el que todas se acostaban siempre, incluso hasta el ex marido de Jean, Glenn Powell, se quedaba a dormir con frecuencia en aquella pocilga. Pero las mujeres no tardaron mucho en aprovecharse de Susan, comenzaron a usarla de sirvienta, la maltrataban, y se burlaban mucho de ella, pero la chica era capaz de hacer cualquier cosa por ellas, y satisfacía sus caprichos sin quejarse porque las tenía como su familia. En noviembre, durante una de las tantas fiestas locas que se hacían en aquella casa, Susan le insistió a Powell para que se acostara con un muchacho que la estaba mirando, pero esta se molestó porque él era árabe y castigó a Susan, dejándola atada sin comida en una habitación durante 4 días. Después de este incidente, la adolescente decidió irse un tiempo a vivir a la casa de su padrastro, pero el 7 de diciembre, Powell y McNally fueron a buscarla con la excusa de que el chico que le gustaba iría a visitarla, pero al llegar a la casa de Jean todos la estaban esperando, porque habían contraído ladillas y McNally la había culpado a ella. Al instante, Glenn y Dodson la sujetaron y la obligaron a afeitarse todo el cuerpo, incluida la cabeza y las cejas. Cuando la terminaron de rapar, todos comenzaron a patearla, asfixiarla con cinturones, golpearla con palos y también la asfixiaron con una bolsa hasta que Susan se desmayó. Esto lo aprovecharon para doparla y luego meterla en un armario debajo de las escaleras. Al otro día Susan fue trasladada a la antigua casa de McNally, para poder seguir con las torturas sin que nadie escuchara los gritos de la joven. Aquí fue amarrada al bastidor de una cama con cuerdas y cables eléctricos, no le daban de comer ni de beber, la golpeaban y apagaban cigarros en su cara. Además, cuando el dolor la hacía perder la conciencia, le inyectaban anfetaminas para que despertara y poder seguir abusando de ella. A estas sesiones de tortura también se sumó el hermano de McNally, Clifford Hayes, y un amigo de este, Jeffrey Leigh, quienes le arrancaron a Susan los dientes con una tenaza hasta dejarla casi sin ninguno. Al 4.º día el olor a heces y orine era tan fuerte que Powell y McNally metieron a la joven en una bañera llena de desinfectante concentrado, y restregaron su cuerpo con un cepillo hasta arrancarle la piel. Luego de haber pasado una semana de torturas constantes, el padrastro de Susan denunció su desaparición porque hacía varios días que no la veía. Al enterarse de esto, en la madrugada del 14 de diciembre
el grupo que tenía raptada a la joven decidió llevarla desnuda a un área boscosa a las afueras de Manchester. Al llegar al sitio la bajaron del auto, la tiraron al suelo, McNeely la roció con gasolina y le prendieron fuego. Mientras Susan ardía, todos reían ante ese suceso, luego todos se fueron entre risas y mufas. Milagrosamente Susan logró apagar el fuego revolcándose en la hierba y después se arrastró hasta llegar a la carretera, donde fue encontrada por un hombre y llevada a un hospital. La joven llegó con el 80% de su cuerpo quemado, tal era su grado de gravedad que tuvo que ser identificada por una huella parcial del único dedo que se salvó del fuego. Así todo, Susan logró contarle a las autoridades todo el calvario que había pasado durante una semana, y dio detalles de todos los que estuvieron implicados, y la dirección de la casa donde estaban. Ese mismo día, luego de la declaración de Susan, la policía detuvo a los 6 involucrados en los ataques a la joven. Al principio todos negaron su participación en las torturas a la joven, pero la presión policial hizo que Dubson se quebrara y acabara confesándolo todo. Desgraciadamente, el mismo día de la detención de los sospechosos, Susan entró en coma y el 18 de diciembre murió debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el 23 de diciembre los 6 criminales fueron acusados de raptar, torturas y asesinato, pero no fue hasta noviembre de 1993 que, luego de 22 días de juicio, todos fueron hallados culpables, siendo sentenciados de la siguiente forma. Glenn Powell y Bernadette McNeely fueron condenados a cadena perpetua con un mínimo de prisión efectiva de 25 años, Anthony Dubson fue sentenciado a 18 años de prisión, Clifford Hayes a 15 años y Jeffrey Leig a 12 años. Lo más surrealista es que a través de los años todos fueron apelando sus condenas y consiguieron reducciones en sus penas, saliendo uno a uno hasta que el 11 de mayo de 2023 salió en libertad el último de los implicados en las torturas y posterior crimen de Susan. La historia de Susan Caper no tuvo tanta visibilidad en su momento debido al caso de James Bulger, un niño que fue privado de su libertad, abusado y asesinado por otros 2 niños mayores que él. Este crimen tuvo una mayor relevancia para la prensa, opacando así el asesinato de Susan Caper, quien sufrió un verdadero infierno antes de fallecer agónicamente.